Muy bien, tengan ustedes muy buenas tardes. Es un agrado poder recibirlos a esta conferencia internacional Desarrollo de nuevas habilidades de liderazgo y gestión del conocimiento en entornos cambiantes. Como vicedecano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, quiero dar a ustedes la más cordial bienvenida a esta conferencia, que se enmarca dentro del ciclo de actividades que propenden a la divulgación y participación en debates de interés público realizadas por nuestra universidad y por nuestra facultad. Estas están orientadas al mundo empresarial, académico y por sobre todo a nuestros estudiantes y buscan de sobremanera contribuir al crecimiento y en especial al desarrollo de la Araucanía y del país, en donde nuestra universidad como institución opera. Para nosotros es fundamental este tipo de instancias donde nuestros estudiantes pueden compartir con destacados exponentes sobre distintas materias y poder compartir, no solo escucharlos, sino que compartir y poder orientarse en su mundo próximo al desarrollo de sus actividades académicas y no solo académicas, sino que también laborales, poder entender cómo están funcionando las dinámicas en las organizaciones y es por eso que en esta oportunidad hemos hecho los esfuerzos de convidar a una exponente internacional muy destacada. Muy especialmente doy la bienvenida a esta instancia a nuestros estudiantes de la carrera de Ingeniería Comercial de la Facultad de Administración y Negocios, a nuestros invitados especiales que hoy nos acompañan también de las redes internacionales a las cuales pertenece nuestra decana que hoy va a exponer y va a entregar su ponencia internacional. Y por otra parte también a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios, ¿cierto? Vinculados, gremios, quienes también se están conectando ahora y van a ser o formar parte de este importante coloquio. Antes de dar comienzo a esta actividad, yo tengo la verdad que un especial agrado de presentar a ustedes a la doctora Lorena Piñeiro Cortés, a quien tuve la oportunidad de conocer en Perú el año pasado, sin pandemia. Precisamente coincidimos en un seminario internacional donde nos tocó exponer en las distintas líneas en las que nosotros estamos trabajando y me pareció muy interesante la línea en la que ella está trabajando, que es la gestión del conocimiento y es por eso que quise convidarla a nuestra universidad a poder compartir con nosotros lo que ellos están haciendo en su universidad. Ella es decana de la Facultad de Administración y Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad de Colombia. La señora Piñeiro es doctora en Administración por la Universidad de Celaya, México, y magíster en Relaciones Internacionales, así como también especialista en negocios internacionales y solución de conflictos, que es uno de los temas importantes que vamos a tratar hoy día. Ella es profesional en Relaciones Económicas Internacionales y así también investigadora ante Ciclociencias, con una amplia trayectoria en gestión académica y procesos de internacionalización con universidades internacionales. Tiene vasta experiencia en dirección de proyectos y encadenamientos productivos y alianzas con sectores empresariales. Además, posee experiencia en la planeación y desarrollo de proyectos sociales con la comunidad. Es docente universitaria ante todo, ¿verdad? En pre y en posgrado, así también es experta en negocios internacionales, marketing, comercio internacional y convenios internacionales de integración económica, así como de exportaciones e importaciones. La doctora Piñeiro, por su parte, hoy es decana de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad de EAN en Bogotá, Colombia, y miembro fundadora de la Red Radar para la competitividad y sostenibilidad de las pymes en América Latina. Estudiantes nuestros, por favor, esta charla o conferencia internacional es fundamental para ustedes en el contexto en que hoy día estamos viviendo, en el que se ha acelerado el proceso de cambio en las organizaciones, donde se están irrumpiendo las nuevas tecnologías, el capital intelectual dentro de las organizaciones es fundamental. Y no sobre todo este capital intelectual, sino que se va a requerir mucha gente para administrar y gestionar este capital intelectual. Y es en ese contexto en el que hoy día la doctora Piñeiro nos va a exponer y nos va a contar su experiencia en qué es lo que ellos están desarrollando en su universidad y su línea de investigación. Doctora, la dejo con su audiencia para que pueda entregar su ponencia. Muchísimas gracias, Humberto, a todos ustedes, pues agradecidísima
de estar aquí con ustedes en la Universidad Autónoma de Chile, con todos los estudiantes. Por favor, no duden en presentar sus inquietudes por el chat, voy a estar muy pendiente de ellas para que sea también una charla muy dinámica y que podamos realmente sacarle provecho a esta conversación. Me voy a permitir entonces compartir mi pantalla. Les pido por favor me digan si me están escuchando bien y si están viendo mi pantalla de modo completo, por favor. Muchas gracias. ¿Me pueden confirmar que estén viendo mi pantalla, por favor? Sí se ve. ¿Sí se ve? Perfecto. Bueno, pues sin más preámbulo, hemos titulado a esta conferencia del día de hoy Desarrollo de nuevas habilidades de liderazgo, sobre todo, y gestión de conocimiento en entornos cambiantes. De nuevo, un agradecimiento a toda la Universidad Autónoma de Chile y al vicedecano que tuvo el honor de invitarme el día de hoy a esta charla, a esta conferencia que vamos a tener. Dame un segundo. Ok, está perfecto. Como les mencionó el doctor Humberto, soy actualmente decana de la Facultad de Administración, Finanzas y Ciencias Económicas de la Universidad de AN. Les dejo mi correo por si en algún momento quieren, hoy no alcanzamos a evacuar algunas consultas, con toda tranquilidad, no duden en escribirme, docentes, estudiantes, que estaré muy atenta a responderles, porque creo que esto es lo importante, que podamos hacer red y podamos, pues obviamente, hacer una conversación a corto y mediano plazo. Bueno, vamos a iniciar y arranco con esta frase de lo que concibo como un emprendedor. Yo vengo de una universidad en Bogotá que se concibe como la Universidad de los Emprendedores. Hoy nosotros como universidad trabajamos en pro del emprendimiento sostenible, pero no entendido solamente como aquel emprendimiento en donde simplemente se crea empresa, ¿verdad? Cuando digo simplemente no es porque no sea complejo hacerlo, sino que creemos en los emprendedores, creemos en esa virtud de ser emprendedor como aquella persona que es capaz de proponer soluciones a todos los problemas del entorno y que logra llevar a cabo. Son esas personas que logran cambiar su entorno a través de las ideas y logran aterrizar esas ideas y llevarlas a cabo. Por eso para nosotros ser emprendedor implica obviamente desarrollar habilidades de liderazgo, ¿ok? Que es de lo que voy a tratar de hablarles un poco y sobre todo algunas herramientas que hemos implementado de gestión de conocimiento en estos últimos tiempos tan difíciles y tan cambiantes. En los momentos de crisis como los que estamos viviendo en estos momentos, y hablo ya no solamente de crisis económicas, estamos hablando de un cambio bastante dramático a la situación de la historia, no solamente en temas económicos, sino también sociales, políticos, y podemos ver lo que está pasando hoy en Estados Unidos con las elecciones del nuevo presidente, ¿verdad? Estamos viviendo un mundo que está cambiando muy, muy rápido y muy acelerado. Pero es importante mencionarles que en estos momentos de crisis, en estos momentos de transformación, donde lo único constante es el cambio y donde priman la incertidumbre, y esta es una palabra que voy a trabajar durante toda mi charla, espero que la tengan muy presente, es en este momento cuando por norma general el liderazgo se pone a prueba, ¿okay? Donde nuestros líderes se ponen a prueba, en donde las organizaciones ponen a prueba a estos líderes que tienen a cargo la organización. Hoy, y esta es una frase de Lloyd que me encantó mucho, estamos viviendo tiempos sin precedentes. Parece una película. Y eso que en algunos países, y me preguntaba ahorita el doctor Humberto cómo estábamos aquí en Colombia, pues las cuarentenas han sido un poco más drásticas en unos que en otros. Cuando inició la primera cuarentena no creíamos lo que estábamos sucediendo, que no pudiéramos salir a la calle, que no pudiéramos interactuar con las personas queridas, que no pudiéramos ir a la universidad, al colegio, a nuestros trabajos. Pues obviamente parecía de ciencia ficción, ¿verdad? Y la forma y el ritmo en la que los líderes de nuestras organizaciones asimilan, pero sobre todo reaccionan ante esta palabra que les mencioné, incertidumbre, cómo se comportan frente a esa incertidumbre, se va a volver el diagnóstico clave de cómo las organizaciones van a superar las crisis. ¿Y por qué?
Porque las organizaciones no están hechas de paredes, no están hechas de concretos. Realmente quienes gestionan las organizaciones, quienes lideran las organizaciones, pues somos los seres humanos, somos las personas. Y pues a partir de eso nosotros, y cómo reaccionemos frente a estas crisis, pues va a ser la forma en que las organizaciones van a poder salir de las crisis, de estos cambios y de esta incertidumbre en la cual estamos viviendo actualmente. Y les dejo para arrancar y que nos pongamos en contexto esta frase de Charles Darwin que nos dice que los sobrevivientes de cualquier especie no son necesariamente los más fuertes y tampoco necesariamente los más inteligentes. Son aquellos que responden mejor al cambio. Me encanta porque pensaríamos que una frase tan antigua no está hoy vigente y todo lo contrario, cada vez está más vigente. Quienes mejor se adapten al cambio son los que mejores van a poder responder a todas estas incertidumbres. Quiero que todos los que están aquí presentes, profesores, estudiantes, directivos, piensen en un líder para el que hayan trabajado, un líder que siempre hayan admirado, que hayan querido ser, que hayan resaltado estas características bien importantes. Me parece importante que hagamos esta remembranza a estas personas que admiramos, a estos grandes mentores de vida, porque nos va a ayudar también a ir desarrollando la temática el día de hoy. Entonces, los invito a que piensen en esa persona, quién es, su papá, quizás un profesor, quizás un jefe que tuvieron en algún momento. Y les invito a que piensen qué características tenía esta persona, por qué la admiran, por qué consideran que esta persona es un gran líder o una gran líder. ¿Okay? Es importante, sé que no podemos interactuar en este momento, pero quiero que lo tengan ahí y lo piensen y si quieren al final podemos hacer alguna reflexión acerca de estas personas. Ahora, también quiero invitarlos a reflexionar acerca de si en este momento, dentro de su concepción, todos los gerentes son líderes. Y también quiero invitarlos a pensar si todos los líderes son gerentes. Esta es una pregunta con la que siempre inicio estas conversaciones y me parece importante empezar a conflictuarnos y a preguntarnos un poco sobre esto para entender mucho mejor el concepto de liderazgo. Y sé que muchos de ustedes ya en sus mentes están pensando, no necesariamente un líder es un gerente o un directivo de una gran empresa. Muchos de ustedes conocerán personas que no tienen cargos directivos o gerenciales o puedan ser CEOs de sus organizaciones, sin embargo ustedes los catalogan como líderes porque tienen algunas habilidades, porque tienen algunos comportamientos, porque tienen algunas virtudes que los hacen que ustedes los consideren líderes. Y de esta forma, tampoco, bueno, por este lado no todos los líderes son gerentes, pero también nos hemos encontrado situaciones, y yo personalmente lo he vivido, en donde he conocido gerentes y he tenido jefes que no necesariamente son líderes, que delegan quizás el liderazgo, que temen al liderazgo y no necesariamente son líderes. Entonces, quiero invitarlos a que empecemos con estas reflexiones para empezar a hablar un poco sobre lo que no es liderazgo, para después aterrizar un poco a lo que sí es liderazgo, ¿ok? ¿Qué no es liderazgo? No es liderazgo la autoridad establecida de manera contractual. Yo firmo un contrato y usted, por ser mi jefe, eso no hace que usted sea mi líder, eso no hace que uno sea líder. Hoy tengo la oportunidad de liderar un equipo de más de 50 personas, pero cuando uno llega, y bueno, he tenido la oportunidad tanto al sector público como en el sector privado de liderar equipos, pero cuando uno llega inicialmente a liderar equipos, usted firma un contrato como el jefe de ese equipo, pero eso no lo hace usted líder. Esa autoridad que le designan a uno no es liderazgo. El poder que abusa desmedidamente de las personas y las actividades que lleva a cabo. Muchas veces, ¿qué es poder? El poder es hacer que otros hagan lo que yo quiero que hagan, ¿verdad? Y si obligar a otro a hacer lo que yo quiero que haga, ¿verdad? Me llena de satisfacción porque lo hizo, está bien. Pero eso tampoco es liderazgo. Quiero que tengan en cuenta muy fundamentalmente estos aspectos. Las acciones políticas que buscan la conveniencia o el bienestar de un solo individuo sin pensar en los demás. Muchas veces en algunos países, municipios, departamentos, regiones, encontramos
estos, entre comillas, líderes políticos, bueno, que se autoproclaman líderes políticos, pero simplemente el tener estos cargos y ostentar, obviamente, estas responsabilidades tampoco los hace líderes. Para que exista liderazgo, obviamente tiene que haber influencia. Tengo que tener la capacidad de influir en otros de forma positiva, aprovechando todas esas capacidades y orientándolos al logro de los objetivos. Dentro de la teoría del liderazgo vamos a encontrar múltiples definiciones de lo que es liderazgo, ¿ok? Tenemos la de Lussier, la de Chevenato, y en cada una de ellas solo les puse algunas porque pueden ustedes encontrar más de 100 definiciones de lo que se entiende o concibe como liderazgo. Y en todas y cada una de ellas encontramos una palabra en común y por eso se las traje, y es la influencia. ¿Cómo una persona, cómo logramos influenciar a una persona o a un grupo de personas para llevar a cabo objetivos, para alcanzar estos objetivos? ¿Cómo logramos influenciar para el logro de los objetivos corporativos de la organización, verdad? Y pues obviamente uno diría, se puede quedar un poco corta estas definiciones, pero la definición de liderazgo a través de la historia y los tipos de liderazgo a través de la historia han mutado, han cambiado, y tenemos muchos teóricos que les voy a presentar rápidamente algunos de ellos para que ustedes los conozcan. Después de yo indagar muchas de estas definiciones, no me caso con ninguna, pero sí me gusta tenerles o traerles una que mezcla muchos de estos aspectos. El liderazgo es un conjunto de acciones que busca generar compromisos y corresponsabilidad, ¿ok? Para avanzar en algunos temas, para alcanzar objetivos. El liderazgo, y esto es muy importante para todos ustedes, en algún momento me preguntan, Lorena, ¿el líder nace o se hace? Y es una pregunta bastante compleja. No quiere decir que no haya personas que nazcan con rasgos y diferenciales importantes, pero realmente cualquier persona, independientemente de los recursos, del estatus social que tenga, del cargo que ocupe, puede llegar a ser un líder. Si se prepara, claro que puede llegar a ser un líder, pero el liderazgo como disciplina también requiere una preparación, requiere método, requiere una sistematización para poder, obviamente, lograr aplicar esta gran habilidad dentro de las organizaciones. Me gusta esta frase: un líder da un paso adelante en tiempos de crisis y es capaz de pensar y de actuar creativamente en situaciones difíciles. De esto vamos a hablar hoy, de estos entornos cambiantes y situaciones difíciles, y vamos a ver cómo se pone a prueba toda esa creatividad que nos piden a los líderes en los momentos en que nos encontramos frente a situaciones tan complejas como las que podemos estar viviendo ahora. No quiere decir que esta sea la única, no, pero quiero aclararles que estamos en un momento de la historia único. Ya pandemias, la historia de la humanidad ha tenido pandemias, pero una pandemia en el contexto en el que estamos viviendo, en donde estábamos viviendo en iniciando una cuarta revolución industrial, en donde la tecnología se ha posicionado y se ha vuelto el pan de cada día de cada una de las organizaciones, para poder continuar con sus procesos productivos, para poder continuar prestando sus servicios. Estamos en un momento hoy en donde la sociedad en la que estamos viviendo, obviamente en diferentes regiones del mundo, tanto a nivel político como a nivel social, están pasando cosas en donde hoy la sociedad está clamando por derechos, está clamando por equidad, está clamando por educación. Estamos en un momento de la historia bastante particular, en donde vemos que la economía se volvió a poner de moda, y yo que dirijo un programa de economía, me siento pues muy feliz al ver cómo cada día los medios de comunicación, las empresas entienden que la economía es fundamental, entender la economía es fundamental para la operación, pues no solamente de las organizaciones privadas, sino de todo el contexto público también y gubernamental. El liderazgo ha evolucionado, como les comentaba ahorita, a través de la historia. Todos los estilos nos han planteado diferentes estilos de liderazgo y diferentes formas de comprender el liderazgo, ¿ok? Sin embargo, les presento algunas de ellas. Aquí arrancamos
a finales de 1800 y comienzos de siglo con algunas teorías de personalidad en donde nos decían, no, es que el líder está dado por sus rasgos, si habla fuerte, si es alto, si tiene algunas corpulencia y demás, esta persona puede ser un líder. Imagínense de dónde nace. Empiezan a hablar de liderazgo con rasgos de personalidad. Luego nos cambian y nos dicen, no, no necesariamente es con rasgos de personalidad. Hay que entender, aparecen teorías basadas en el comportamiento, en donde nos dicen, hay que ver el comportamiento de un líder, de un gerente, de un directivo, cómo se comportan al interior de la organización, y empezaron a, digamos, los teóricos empezaron a ver que había rasgos específicos de estos comportamientos y empezaron a declarar algunas características propias del líder. Luego, pues aparecen las teorías situacionales o de contingencia. Las teorías, estas obviamente tienen que ver con la forma, o más bien cómo actúa el líder frente a diferentes situaciones, cómo actúa el líder frente a la organización, cómo actúa el líder frente a otros, cómo se comporta frente al desarrollo de las tareas y, digamos, dependiendo al tipo de colaboradores que tenga, cuál es ese trato y cómo se manejan las relaciones. Y ahí viene ahora la teoría de roles al interior de la organización, viene muy pegada también con esta teoría de situacionales y de contingencias. Y obviamente empiezan a ver a la organización como un todo y empiezan a ver que no solamente el gerente y el directivo asumen roles de liderazgo, sino que usted puede delegar roles de liderazgo en otras esferas de la organización. Y luego empiezan a salir otras teorías emergentes que pues hoy les voy a presentar una de ellas, obviamente la teoría del liderazgo transformacional. Hoy traen, a pesar que era de comienzos de 1990, de nuevo reviven la teoría del liderazgo adaptativo, que para estos entornos cambiantes y de crisis pues va a ser bastante necesarias y pues espero poder también comentarles un poco de ellas. Una de las teorías de estilos de liderazgo que todavía sigue vigente y que me gusta mucho compartirles son los 6 estilos de liderazgo de Daniel Goleman, considerado uno de los padres de la teoría del liderazgo como tal. Los que no lo conocen, por favor, los invito a que vayan a revisar su libro de inteligencia emocional y pues obviamente conozcan un poco más de cada uno de estos estilos de liderazgo. ¿Qué decía Goleman? Goleman nos decía, mire, podemos encontrarnos con diferentes estilos de liderazgo. Tenemos liderazgos autoritarios o coercitivos, donde obviamente este es más fácil de entender, donde ese líder, entre comillas, o ese jefe, pues ordena, da órdenes de manera muy directa y muy fuertes a sus subordinados. Y pues en algunos momentos nos dicen, no, es que este estilo de liderazgo lo que hace es desmotivar a los empleados dentro de las organizaciones. Ojo, y es importante que lo vean ustedes, que no nos casemos con ningún estilo. Y les voy a decir ahorita por qué no nos debemos casar con ningún estilo. Más bien, yo prefiero la teoría del sombrero, en donde, y tiene que ver también con la teoría de Blanchard, en donde nos dice que dependiendo de la situación también voy a tener que usar el sombrero correspondiente. Hay momentos en que la organización voy a tener que ser autoritario. El autoritarismo ha perdido fuerza, evidentemente, pero hay momentos en que como líderes, jefes, responsables, CEOs, coordinadores, vamos a tener que usarlo. Y ahora vamos a hablar de ejemplos para que pues, podamos entendernos mucho más. Hay otro estilo que es el democrático o participativo, en donde, como su palabra lo dice, el líder es más consultivo con su equipo, llega a consultar, llega a buscar consensos para poder tomar decisiones. Esto no quiere decir que hasta que no encuentre el consenso no las pueda tomar, pero obviamente es mucho más democrático o participativo. Hay otro estilo de liderazgo mucho más afiliativo que apela más a la solidaridad y al llamado del equipo, de las relaciones sociales. Es en donde en Estados Unidos se ve mucho este estilo de liderazgo con las famosas fraternidades, ¿verdad? En donde ese liderazgo viene de cada una de las fraternidades de hombres, de mujeres, y tienen nombres particulares y empiezan a crear como unas filiaciones especiales, y pues de ahí nace este concepto de liderazgo afiliativo en relación a el tipo de relaciones que se vienen presentando. Hay otro tipo de liderazgo que es el liderazgo timonel. Este es un liderazgo
no lo recomiendan mucho. Normalmente usted toma las riendas del barco, usted empieza a timonear el barco, pero sobre todo cuando usted se encuentra bajo situaciones de presión. No es un liderazgo o un estilo muy recomendado, y obviamente el timonel o el líder da el ejemplo. Es esta situación en donde mañana hay que entregar el informe a primera hora y resulta que son las 10 de la noche y no tienen listo el informe, o tienen la auditoría, como tuve yo esta semana, auditoría, y a las 11 de la noche estamos todavía listando papeles y el líder dice, nos quedamos todos a trabajar. Ese es el timonel. Y evidentemente, pues si el jefe se queda, todos nos quedamos, ¿verdad? Es como parte de la razón de ser de este tipo de actividades, pero pues no es lo ideal porque pues obviamente no se desarrolla el talento como debería ser, sino que responde simplemente a momentos y a situaciones críticas. Tenemos el liderazgo o el estilo de liderazgo tipo coach o facilitador. Usted, su nombre lo dice muy claro, es ese entrenador, ese quien me motiva el desarrollo de tareas, ¿okay? Ese que toma lo mejor de mí, que identifica las potencialidades de cada uno, me motiva a desarrollar esas habilidades para la consecución de objetivos. Y finalmente, el estilo visionario, que sería el más resonante. El liderazgo de Goleman, la teoría de Goleman también se considera como liderazgo resonante. Por eso les digo que este visionario puede ser el más visionario, el más resonante de todos, porque es este liderazgo en donde se mueven masas, es ese líder carismático que tiene buena oratoria, que es capaz de mover a todos en pro de un objetivo, tipo Martin Luther King, que tiene pues obviamente ese don de masas para moverlas y obviamente conseguir estos objetivos. Como les digo, ninguno de estos es mejor que otros. La idea es que cuando yo necesite algún estilo, los puedo mezclar, o hay situaciones en donde me pongo el sombrero del visionario, me pongo el sombrero del autoritario o del democrático, como yo lo vaya requiriendo, y esto tiene que ver mucho también con el liderazgo situacional de Blanchard que les mencionaba ahorita. Ahora, es muy común actualmente, y esto también difiere de las culturas, países y demás, es muy común encontrarnos con definiciones de liderazgo heroico, ¿ok? Este jefe que se echa todo encima, este jefe que dice yo soy capaz de resolverlo todo. Este tipo de liderazgo sí es el liderazgo que cada vez está más obsoleto, cada vez está más mandado a recoger, porque está claro que una sola persona no logra conseguir o alcanzar todas las metas de una organización por sí sola. Necesita de un equipo, necesita delegar, y sobre todo en entornos cambiantes nos hemos dado cuenta, y en situaciones de crisis, que el aprender a delegar y simplemente hay un libro de Blanchard también que habla sobre los monos del liderazgo y los monos, y cómo a veces nos ponemos monos en la espalda y son esos monos de los otros. Entonces es cuando llegan a mi oficina y me dicen, Lorena, tengo este problema. Y yo le respondo, no te preocupes, yo lo soluciono. Y luego viene el otro y me dice, pero yo tengo este otro y si me puedes ayudar. Y uno como líder dice, no te preocupes, yo lo soluciono. Generalmente, y esto ya es parte de mi experiencia en los años que llevo liderando equipos y dirigiendo en organizaciones, cuando una persona llega a mi oficina con un problema, lo primero que yo le digo a esta persona es, muy bien, cuéntame cuál es la solución. Porque si una persona llega con un problema y no llega con la solución, es parte del problema. Eso a veces choca un poco a las personas. Yo espero que ustedes lo entiendan con toda todo lo que viene detrás de ello, y es que a las personas hay que motivarlas para que también hagan lo que tienen que hacer. Y de eso también depende de nosotros como líderes, que seamos capaces de decirle, claro, si esto es parte de tu proceso, yo te puedo recomendar, yo te puedo orientar, pero quien tiene que dar la solución es el encargado del proceso. Y esto es fundamental. Entonces, les decía, este modelo de liderazgo superhéroe ya está mandado a recoger. Ahora, lo que más a lo que más está enfocando el liderazgo es un liderazgo realmente circular, en el que intervienen muchas personas que asumen diferentes roles de liderazgo. Es esa capacidad de delegar, esa capacidad de identificar los talentos, porque no todos somos buenos para todo, ¿es verdad?
Cada uno de ustedes, de los que está ahí, es mejor haciendo una cosa que otra. Y es ese líder. Nosotros, como líderes, estamos llamados a identificar en qué tienes potencialidades, en qué puedes ser mejor y obviamente empezar a delegar. Y eso es lo que llamamos liderazgo circular en vez de ese liderazgo heroico. Perdón. ¿Siguen viendo mi presentación? Sí, la vemos, la vemos. Ok, muchas gracias. Se me abrieron todas las ventanas. Bueno, entonces hasta aquí lo que les puedo decir es que no podemos seguir operando con los mismos paradigmas de liderazgo que veníamos trabajando antes. Estos paradigmas donde hablábamos de modelos de gestión basados en jerarquía y autoridad e individualismo. Esto ya está mandado a recoger. Hoy no es posible. ¿Okay? No quiere decir que la jerarquía y la autoridad no sean importantes, no. Claro que sí, en algunos momentos vamos a tener que utilizar y la jerarquía existe porque existe. Pero esos modelos de gestión en donde hoy es lo único que prima, ese líder superhéroe, el que lo hace todo, que es el jefe que manda y da órdenes, ese tipo de liderazgo ya no nos funciona, y menos en estos entornos como los que estamos viviendo ahora. ¿Okay? ¿Qué necesitamos? Estilos de liderazgo mucho más incluyentes, más consultivos, más conscientes hacia afuera de los intereses de esos stakeholders que están ahí, que están esperando que les demos respuesta, ¿verdad? Y también que ese liderazgo que sea capaz de mirarse hacia adentro, que sea consciente de todas las fortalezas, debilidades que tiene la organización. Ese es el estilo de liderazgo el que hoy estamos necesitando, ¿ok? ¿Qué ha pasado en estos momentos? Ha pasado que también hemos digamos, todo lo que tiene que ver con teoría de la cultura organizacional ha evolucionado. Y en estos momentos de pandemia en los que estamos viviendo, digamos que se ha enfrentado muchísimo a vacíos, sobre todo la cultura de las organizaciones. Y nos toca hablar de cultura organizacional porque estamos hablando de liderazgo. Antes de la pandemia, la mayoría de organizaciones, de empresas, de universidades, teníamos una cultura basada en presencia física, ¿verdad? En el contacto físico, en los horarios. Es que yo entro a las 8 y salgo a las 5 de la tarde. Y ahí usted iba a su universidad o a su trabajo, a su empresa y cumplía con sus horarios respectivos. ¿Okay? Teníamos reuniones normalmente presenciales. Ya utilizábamos algo obviamente el contacto remoto vía pues nuestros equipos, laptops y demás, pero la mayoría de reuniones pues las citábamos, había una sala de juntas en donde nos reuníamos, compartíamos, tomábamos café y pues obviamente todo esto cambió. Hoy los códigos cambiaron y es muy importante que el líder entienda que tiene que empezar, obviamente es una recomendación que le hacemos a todas las organizaciones. En este momento estamos trabajando con algunas pymes y es importante que entiendan que tienen que hacer un estudio y tienen que empezar a indagar lo que está pasando con la cultura de la organización. Si no, pues vamos a encontrar esos vacíos de los que les estoy hablando. Estoy hablando que antes teníamos códigos de vestimenta, ¿verdad? Cuando salíamos a trabajar. Hoy podemos encontrar, y han visto ustedes muchos casos que se nos han presentado muy jocosos, se han salido noticias en donde se para el conferencista y está en ropa interior o lo alcanzan a tomar en toalla y empiezan a pasar una cantidad de cosas que antes con las que no nos veíamos tan fuertemente acostumbrados. Y si no somos capaces de medir lo que está pasando dentro de la organización, pues vamos a tener una desarticulación y difícilmente vamos a cumplir con los objetivos, ¿verdad? Muchos, pues bueno, yo tenía la oportunidad en mi momento de tener teletrabajo, porque la universidad en la que trabajo cree en el teletrabajo desde hace más de 10 años, nosotros tenemos teletrabajo, quiere decir, vamos algunos días a la institución, otros trabajamos desde esta forma, pero hay organizaciones que no. Y hubo muchas personas que se enfrentaron a temas como ¿cómo manejo el tiempo? ¿Cómo manejo el tiempo en casa? Porque no es solamente siéntese a trabajar enfrente del computador, porque resulta que ya mamá en casa, papá en casa, hijos en casa, y usted tenía que empezar a desarrollar otras actividades en el hogar y a la vez responder por todo lo que estaba sucediendo en la oficina, ¿vale? Algunas personas me decían, no sé cómo manejar el tema de me levanto, me baño o no, me levanto, me pongo la corbata y la camisa y empiezo a trabajar,
¿O será que trabajo hasta las 5? ¿O no, realmente me quedo trabajando hasta las 10, 11 de la noche, que nos pasó a muchos? Y obviamente esto hace parte de todos estos cambios. Y los líderes tenemos que estar muy atentos a ellos, muy atentos. Y les voy a contar algunos de los por qué tenemos que estar atentos a estos cambios. Y lo primero es, hay temas, y le contaba yo ahorita a Humberto, socioemocionales que están viviendo nuestros trabajadores, que están viviendo nuestros estudiantes, nuestros profesores. Y si uno como líder no es capaz de entender lo que está viviendo el otro, se vuelve bastante complejo. Es importante que empecemos a transformar la forma en cómo veíamos a la organización y al equipo y empezar a ver más a esa persona que está ahí del otro lado del computador, que ya no la veo todos los días. Entender que esa persona tiene sentimientos, que tiene estrés, que tiene miedos, porque si algo se ha suscitado en todos estos momentos y en las cuarentenas y en la pandemia, son muchos miedos, todos y cada uno. No creo que haya una sola persona en este auditorio que hoy me pueda decir, no he tenido temor del futuro, temor de lo que va a pasar con mi empleo, temor de lo que va a pasar con la organización, con mi estudio, vamos a seguir así, vamos a volver o no vamos a volver. Y pues esto es clave, y de esto voy a hablar un poco más adelante. Entonces, les estaba diciendo que todos estos paradigmas tradicionales han cambiado, claro que sí, y nos llevan a definir nuevas formas de liderazgo. Un estilo de liderazgo el cual me gusta trabajar dentro de mis equipos y que, vuelvo y les digo, no me caso con ninguno y me pongo el sombrero cuando lo necesito, del estilo que necesite. Pero creo que es uno de los estilos más completos, uno de los estilos de liderazgo que realmente piensan no solamente en la organización, sino también en las personas, es el liderazgo transformacional. Tiene sus bases en McGregor y en Bass, por si alguno de ustedes quiere profundizar, ¿verdad? Es un tipo de liderazgo ostentado por aquellas personas que tienen una fuerte visión. Acuérdense del estilo visionario de Goleman, tiene mucho que ver con este liderazgo transformacional, tiene que ver mucho también con rasgos de personalidad, y aquí ya empezamos a ver que sí se necesitan algunos rasgos de personalidad, algunas habilidades, cómo me comunico con el otro, comunicación asertiva, escucha también de manera asertiva, cómo me expreso, ese lenguaje verbal y no verbal con los otros. Empiezan aquí a salir muchas características importantes. Y obviamente es un liderazgo en el cual esa persona es capaz, de cambiar y transformar las expectativas, las percepciones y las motivaciones del equipo de trabajo en el que esté, de su organización. ¿Okay? Es capaz de liderar esos cambios dentro de la organización. Por eso me gusta tanto hablar del liderazgo transformacional, porque es el que logra realmente transformar, ¿sí?, lo que hay para plantear opciones diferentes. Por eso ponemos a prueba la creatividad, ponemos a prueba todos estos rasgos. Es ese líder que tiene la capacidad de ver lo mejor en otros y que los incita y los inspira realmente a querer cambiar en pro de conseguir mejores y más efectivos objetivos. Y obviamente viene aquí algunas características. Estos líderes transformacionales se consideran a sí mismos agentes de cambio, son agentes de cambio, visionarios con un alto nivel de confianza e intuición. No es que me confíe en lo, sino que realmente creo en lo que hago, creo en las personas. Obviamente, y no dejo todo a la intuición, sino obviamente también una persona con mucha capacidad de analítica. Conciben y articulan nuevas oportunidades para la organización. Son personas inquietas, están buscando nuevas formas de hacer las cosas. Inspiran, les decía ahorita, a esos seguidores. Yo creo que, y es una frase que la tengo al final de Einstein, la única forma de inspirar a otros es con el ejemplo. No creo que exista otra. Y realmente si queremos lograr desarrollar este estilo de liderazgo transformacional, tenemos que tratar de inspirar a otros. ¿Cómo? Con el ejemplo. ¿Cómo? Con confianza. ¿Cómo? Con honestidad y otros aspectos que ya les voy a mencionar. Liderar con el ejemplo. Ahora, yo les mencionaba a ustedes al comienzo de esta charla que en la situación en la que estamos viviendo, tan compleja, estamos viviendo en lo que se conoce, ya está muy bien desarrollado como la cuarta revolución industrial. Esta revolución de las comunicaciones, de la tecnología, una revolución digital, ¿verdad?
estamos entonces frente a un contexto muy diverso, ¿sí? Pues les decía, ya hemos tenido pandemias, pero nunca habíamos tenido pandemias en un contexto como el que estamos viviendo actualmente, ¿ok? Y nos dicen, el World Economic Forum nos dice que más o menos dentro de lo que ellos prevén, entre el 20 y el 50% de las tareas, ¿okay?, que hoy se hacen en las empresas van a ser reemplazadas por máquinas. No sé ustedes qué piensan, pero con base en eso, el mismo World Economic Forum nos dice, miren, hay unas habilidades, unas skills que van a ser fundamentales, que las máquinas no van a poder desarrollar. Y hoy estas son las 10 habilidades que más buscan las organizaciones, que más destacan las organizaciones en sus líderes para, pues obviamente, poder gestionar, dirigir y liderar organizaciones. Estas son las 10 skills pues más reclamadas después de los estudios que ha hecho el World Economic Forum del futuro de los trabajos. Tiene que ver, la primera de ellas es la resolución de problemas complejos. Entonces uno empieza a ver que un líder necesita saber de resolución de problemas, ¿verdad? Un líder tiene que desarrollar el pensamiento crítico. Un líder tiene que desarrollar su creatividad. Ese líder tiene que tener la capacidad de administrar personal. ¿Okay? No es solamente ser el jefe, sino cómo gestiono a esas personas, cómo administro a las personas, ¿verdad? Cómo me coordino con otros. Y esto es un aspecto fuerte de comunicación. Hay personas muy inteligentes, muy brillantes, y he tenido la oportunidad de trabajar con muchas de ellas, pero no duran en las organizaciones porque no son capaces de convivir con otros, no son capaces de comunicarse con otros, de trabajar en equipo. Y hoy las organizaciones, para crecer, para seguirse desarrollando y seguir creciendo, van a necesitar mucho de esta coordinación con otros y esta comunicación. Negociación, y espero que algún día me puedan invitar de nuevo a hablarles un poco de todas las nuevas habilidades, tácticas y estrategias de negociación, porque es parte de mi área que trabajo ya hace muchos años. Y es fundamental aprender a negociar, es una habilidad y es un arte aprender a negociar, y más negociar en estos contextos tan complejos, tan diversos, en un contexto multicultural, globalizado, pues se requieren de muchas habilidades para lograr desarrollar estas habilidades negociadoras. Inteligencia emocional, ¿ok? Es fundamental que desarrollemos inteligencia emocional, y para esto pues hay también una serie de teorías que nos hablan de qué se considera como inteligencia emocional, pero es esa capacidad, obviamente, de controlar las emociones, ¿ok? También vamos a hablar un poquito más adelante. Obviamente, la capacidad de juicio y de tomar decisiones, esa capacidad que tengo yo para pensar con cabeza fría, para tomar decisiones, para no acelerarme en la toma de las decisiones y tener un buen juicio, ¿verdad? Orientación al servicio. Hoy, en todas las organizaciones, llámense universidades, empresas pequeñas, medianas, grandes, la orientación al servicio es fundamental para los equipos. Y tenemos que trabajar como líderes para eso. Porque si trabajamos en una universidad, nuestros estudiantes son esos clientes para los que tenemos que trabajar, y tenemos que estar orientados a ellos, y las soluciones y todo lo que propongamos tendrá que estar enfocado a ellos. Si trabajamos en organizaciones donde vendemos productos o servicios, ese cliente pues va a ser muy importante dentro de la organización, y tenemos que tener la capacidad de orientar no solamente al logro, sino también al servicio. Y la flexibilidad cognitiva. Y ustedes preguntarán qué es eso de flexibilidad cognitiva. Tiene que ver con la capacidad de desaprender muy rápido para volver a aprender. Ojo, aquí estamos hablando de entornos cambiantes, y todas estas habilidades blandas, todas estas son habilidades blandas. Nos están diciendo, usted no se puede casar con que hoy se hace de esta forma, porque resulta que el mundo cambia muy rápido, y puede que la próxima semana ya haya nuevas formas de hacer el proceso. Y usted tiene que tener la capacidad de desaprender y volver a aprender, de no casarse con un solo paradigma, de tener la capacidad de ver mente abierta. Lastimosamente, los latinos nos rajamos mucho en este tema, ¿sí? Nos da miedo los cambios, ¿ok? No somos muy flexibles al cambio. Creo que dentro del estudio que hice hace 2, 3 años, los más orientados al cambio, que no les molestaba
mucho y que eran flexibles al cambio eran ustedes. Los chilenos se llevaban en América Latina el primer lugar. De ahí en adelante empezábamos a ser un poco más conservadores. Entonces, por ese lado, felicitaciones a mis amigos chilenos, pero tenemos que seguir trabajando esa flexibilidad cognitiva. Entonces, fortalecer estas habilidades suaves o habilidades blandas es una de las mejores inversiones. Esto es lo primero que yo les puedo decir a todos ustedes. En las carreras que hoy les estamos brindando a nuestros estudiantes, sé que hoy hay muchos ingenieros aquí conectados. Está muy bien saber de programación y saber de la técnica y saber de las herramientas, está perfecto. Pero hoy todos ustedes, los que están aquí, también van a necesitar desarrollar estas habilidades blandas. Y nosotros como instituciones tenemos que tener la capacidad de poderlos formar y poder desarrollar estas habilidades en ustedes, ¿ok? Estas no van a pasar de modas, estas son las que más van a requerir, ¿ok? El aumento de la inteligencia artificial solo hace que las habilidades sociales sean cada vez más importantes, ya que son precisamente esas habilidades las que los robots y la inteligencia artificial no van a poder automatizar, ¿vale? Importante que lo tengan en cuenta, importante que empecemos a reflexionar sobre estas habilidades. Ahora, estamos hablando de momentos cambiantes, de momentos en crisis, que pueden ser muchos. Y me preguntaban a mí, y antes de venir aquí decía, bueno, ¿cuáles son esas características que debe tener o que deben tener los líderes o que deben desarrollar los líderes en estos momentos de crisis? Aquí hay algunas de ellas. La primera de ellas tiene que ver con la confianza. ¿Okay? En estos momentos de crisis o en los momentos en los que ustedes lo requieran, que sientan que hay un cambio, que sientan que la organización está pasando por un momento complejo, lo primero que tiene que desarrollar un líder es confianza con su equipo. ¿Okay? Un líder tiene que proyectarse tranquilo, tiene que proyectarse sereno, tiene que tener, y ahí viene la inteligencia emocional, y tiene que tener la capacidad de transmitirle confianza al equipo. Si yo estoy angustiada por lo que va a pasar, no quiere decir que usted no se angustie. Obvio, todos lo hacemos, somos seres humanos, somos viscerales, emocionales. Pero si usted no es capaz de transmitirle al equipo que las cosas van a salir bien, no van a salir bien. Es así de sencillo. Tengo que tener la capacidad de decirles, vamos, sé por dónde vamos a ir. Ya he estudiado, tengo que obviamente calmarme, ver el asunto, ver cómo voy a abordar ese asunto. Puedo consultarle, estos son temas, y cuando hablo de confianza también es la confianza de poder hablar con otros, de poder consultar con parte del equipo. Y obviamente eso va a generar un mejor ambiente en las organizaciones. La honestidad, ¿ok? Les estoy hablando de todo va a estar bien, tengo que ser, va a estar bastante motivador, sereno, pero también tengo que ser muy honesto, ¿ok? No, digamos que la idea de esto es no ocultar lo que pueda estar sucediendo dentro de la organización. Tengo que saber eso sí cómo comunicarlo, pero es importante ser muy realista y honesto con el equipo. Les voy a poner un ejemplo. Muchas organizaciones en estos momentos de pandemia han tenido que prescindir de los servicios de muchos de sus colaboradores. Ni siquiera porque fueran malos colaboradores, malos trabajadores, sino porque eran las circunstancias, ¿verdad? Las circunstancias en las que estamos viviendo, en donde, pues si no hay movimiento, imagínense la cadena de restaurantes, todo lo que tiene que ver con turismo, bares. Si usted, pues obviamente no está vendiendo como estaba vendiendo antes, pues usted no puede tener por siempre trabajadores. Algunos lo hicieron, lograron subsidiar algunos meses, pero después no. Hay que ser honesto con la gente, hay que tener la capacidad de hablar con ellos, de explicarles la situación, qué es lo que está pasando realmente. A mí me encanta trabajar cifras. En algunas organizaciones, algunos líderes consideran que las cifras son solamente de la alta dirección. Personalmente, en mi experiencia, considero que si la organización conoce las cifras reales de la empresa, va a motivarse mucho más a trabajar en pro de la consecución de los objetivos, de salir de esos momentos de recesión o de crisis. Entonces, la honestidad es fundamental, ¿ok? Saberlo decir, pero ser honestos, poderles decir, estamos en un momento, hay gente que va a salir lastimosamente, pero sobre todo desde la parte humana, vuelvo y lo repito,
y ustedes dirán que de pronto soy una líder o una jefa muy sentimental, y más que eso es que creo en las personas. Creo que sin un gran equipo no pueden pasar grandes cosas, y sobre todo, así cuando sea una buena noticia o una mala noticia, tenemos que saber decirlo, pero siempre entendiendo, siendo empático, poniéndome en los zapatos del otro. ¿Qué pasaría si a mí me dijeran eso? ¿Cómo me gustaría que me lo dijeran? Todos esos son aspectos que hoy son fundamentales para los líderes en las organizaciones, e importante que lo sepamos hacer. Ser auténtico. Ustedes dirán, pues sí, eso es normal. No es tan normal, es absolutamente necesario que los líderes parezcan ser dueños de la situación sin mentir. Les estaba diciendo ahorita, siendo lo más honesto posibles, ¿ok? Sin embargo, tiene que haber mucha autenticidad dentro de lo que estamos diciendo. O sea, yo puedo dar una mala noticia, pero yo tengo que tomar las riendas de la situación. Yo soy la persona sobre la cual sobre la que recaen esas responsabilidades. Tengo que tener esa capacidad de ser auténtico, de tranquilizar a mis otros colegas, a pesar de que pueda estar preocupado, pero estas son habilidades que ahora más que nunca nos ha tocado desarrollar. Lo digo, lo he vivido. Me ha tocado pasar por en estos últimos 7 meses, hemos tenido que prescindir de personas, hemos tenido que hacer muchos cambios en las organizaciones, pero siempre desde la verdad, desde la honestidad, desde la autenticidad, y obviamente generándole confianza a los que se quedan y a las personas que están dentro del equipo, diciéndoles que esto va a mejorar, porque va a mejorar, y estoy completamente que así será. El mantenerse positivo es muy importante. No ser un ciego optimista, no es simplemente todo va a estar bien porque sí, sino simplemente mantener una actitud positiva. A veces nos contaminamos de personas que no son tan positivas, o más bien de personas negativas, y eso no es bueno para las organizaciones. Generalmente, cuando tengo que lidiar con personas que son negativas y pesimistas por sí solas, me siento con ellas, las abordo y empiezo a indagar qué es lo que está pasando y por qué esa negatividad, y encuentro cosas. Entonces los invito a los futuros líderes y a los que ya son líderes, que en ese diálogo puedan encontrar aspectos y ver por qué crees que no va a salir bien, por qué crees que todo va a salir mal, por qué crees que no vamos a cumplir las metas. Y ahí podemos sacar mucha información y conocer mucho más a esas personas con las que trabajamos. Mantener la calma y no actuar apresuradamente. En momentos de cambio y de crisis, lo primero que se nos viene a la mente es: hay que resolver rápido, tenemos que resolver ya. Pero el resolver ya o estar orientados al logro, ojo, no puede estar en contraposición en pensar antes de actuar. Y a veces a los líderes nos falla, porque no somos perfectos, nos falla, nos caemos en el error, y entonces queremos resolver y no pensamos en las consecuencias, en los pros, en los contras. Es importante ir rápido pero sin prisa, ¿verdad? Esa es la frase que me gusta, para mantener la calma, y asimismo, en la medida que usted mantiene la calma, afloran las cosas, afloran las ideas del equipo, y se puede sacar adelante lo que sea que ustedes están trabajando. Controlar emociones es muy importante. Cuando hablo, y les decía ahorita, de la inteligencia emocional, el controlar emociones es bastante difícil para algunas personas controlarse, bien sea porque son demasiado impulsivas, ¿verdad? Y entonces a veces tratan o dicen las cosas de una forma con demasiado ímpetu, con demasiado fuerzas. Hay líderes que pueden llegar a ser agresivos simplemente porque necesitan conseguir el logro. Yo siempre invito a las personas con las que puedo trabajar, a las que hemos podido asesorar, que se haga un trabajo muy fuerte de emociones dentro de la organización. Y para eso hay que aprenderse a conocer a uno mismo, y lo dice Sun Tzu en El arte de la guerra, que es el arte de la estrategia, ¿verdad? Que también está muy aplicado al tema de las organizaciones. Y es que usted puede conocer muy bien al enemigo o a la otra parte, pero si usted no se conoce muy bien a usted mismo, es muy difícil que usted tenga la victoria. Hay que conocerse muy bien a uno mismo, conocer muy bien a otros, para tener la victoria en el campo de batalla. Y eso hace parte de ese control de emociones, conocernos. Si yo sé que soy impulsiva, yo sé que soy de mal genio, tengo que aprender a calmarme, tengo que aprender a respirar, tengo que aprender a saber que estoy tratando con personas, tengo que desarrollar mi empatía.
y eso pues me va a permitir tener una mejor relación dentro de mis equipos de trabajo. Aquí viene una frase que me encanta y es comunicar, comunicar, comunicar. En entornos cambiantes y más en unas crisis, en lo que podamos estar viviendo hoy, es muy importante mantener a los equipos informados, ¿ok? Sobre lo que está pasando, sobre quizás lo que va a venir, sin crear obviamente pánico, pero es importante darle información. Y también es importante decirle a las personas cuándo van a volver a tener más información. Generalmente lo que yo hago es, con mis equipos de trabajo, los más cercanos, una vez a la semana es el comité de la semana en donde vemos todo lo que pasó, escuchamos cosas positivas, cosas no tan positivas, donde escuchamos tareas pendientes y empezamos a gestionar esa información que es tan importante, pero no se puede dejar a las personas sueltas. Hoy pensamos que porque estamos frente a estos computadores, pues o confío mucho que las personas estén trabajando o simplemente desconfío y vivo en crisis como líder porque no sé si la otra persona está haciendo o no haciendo. Es importante no perder el control, es importante saber lo que está haciendo el otro, es vital que haya mucha comunicación, por eso comunicar, comunicar y comunicar va a ser fundamental en estos entornos cambiantes, ser lo más empático y asertivo posible. Gestionar las expectativas de las personas tiene que ver con esa escucha, que esperan los otros, que de eso va a ser posible, que no, y hace parte de lo que les estoy diciendo, sobre todo mantener el control. Cuando las personas saben qué hacer, cuando las personas saben cómo hacer lo que tienen que hacer, ustedes tienen que depositar la confianza en esas personas. Es importante que lo hagan. Los invito a fortalecer estos aspectos dentro de la organización porque pues es lo que nos va a permitir que a pesar de que no nos veamos y que tengamos la reunión y la marcada del reloj de la entrada y la salida, nos va a permitir que la empresa realmente siga funcionando a pesar de todo lo que está pasando y cómo están cambiando las condiciones. Ahora, es importante también hablarles de la gestión del conocimiento y les planteaba yo en el título de la conferencia que para mí es muy importante, al hablar de liderazgo, también hablar de la gestión del conocimiento. Me he enamorado en estos años, como lo plantea Humberto, dentro de mis proyectos de investigación y demás, de herramientas para gestionar el conocimiento al interior de las organizaciones. Cuando hablamos de gestión de conocimiento, estamos hablando de un proceso por el cual las organizaciones facilitan esa transmisión de información y de habilidades entre sus empleados de una manera sistemática y eficiente. ¿Okay? Hay muchos modelos de gestión de conocimiento y hay variadas herramientas de gestión de conocimiento. Les dejo uno y me encantaría que me lo leí hace algunos meses de Mostafa Sayadi. Este es un consultor expertísimo, ha trabajado mucho con todas las empresas Fortune 500 asesorándolas en temas de gestión de conocimiento y de liderazgo. Y él nos dice que los líderes deben examinar los procesos desde 3 etapas para gestionar el conocimiento. Cómo acumulamos el conocimiento, cómo integramos el conocimiento y cómo reconfiguramos el conocimiento. ¿Okay? Este es un modelo que él plantea de acumulación, integración y reconfiguración, en donde nos dice que es la manera más estratégica y práctica. Cuando las empresas están orientadas por procesos, es muy fácil aplicarlo a las organizaciones. Básicamente hay que acumular esa experticia, esa trayectoria, ese conocimiento que se hace tanto de lo interno como de lo externo y ahí empezamos a gestionar, desarrollar información, habilidades que se van acumulando al interior de la organización. Al final empezamos a integrarlas porque mucha de esta información y de este conocimiento pues empieza no solamente a ser para un proceso, sino para otro proceso y vemos cómo el movimiento de esta información, pues obviamente empieza a generar integración al interior de la organización y después de esto nos dicen hay que reconfigurar esas habilidades. Ya la tenemos, ya se está integrando, pero ahora hay que reconfigurarla y saber qué hacer con esa información, con toda esa expertise, con todo ese conocimiento y habilidades que se tienen para generar nuevo valor dentro de la organización. De eso se trata todo. Estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de gestión de conocimiento y ustedes pueden preguntarme, ¿para qué? ¿Para qué todo esto? Pues obviamente yo lo resumo en generarle valor a la organización. Esta es la forma de ser competitivos, esta es la forma de diferenciarnos y ser mejores. ¿Ok? ¿Cómo genero valor? A partir, o sea, obviamente hay muchas líneas para generar valor, pero esta es una de ellas.
Me dicen cómo voy de tiempo, ya voy terminando. Ustedes me dicen si voy pasada de tiempo o vamos bien, doctor Humberto. Sí, Creo que vamos bien. Estamos bien, decana, para ir redondeando. Ok, perfecto, muy bien. Entonces, el día de hoy quiero presentarles, después de varios años de investigación, y recuerdo mucho que me encontré con el doctor Humberto en Trujillo, si no estoy mal, en Perú. Empezaba yo a hablarles de un proyecto de investigación que tenía que ver con el mentoring organizacional, que es una de las tantas herramientas que ustedes pueden conocer. Hoy quiero presentarles estas porque el tiempo es muy escaso. El mentoring, para quienes no lo conocen, es una herramienta de gestión del conocimiento, ¿verdad? Y una herramienta de gestión del cambio también dentro de las organizaciones, en donde, a través de un proceso en donde existe un mentor y un mentorizado, ¿ok? Un mentor que se supone tiene mucha más experiencia que este mentorizado, tiene una trayectoria, tiene una red de contactos, y este se encarga, obviamente, de mentorizar, no es una capacitación per se, se encarga de inspirar, de motivar a la consecución de los objetivos, del crecimiento personal y profesional de su mentorizado. Obviamente, para que sea mentor informal, tiene que haber una estructura al interior de la organización, tiene que estar la oficina de desarrollo humano, como ustedes la llamen en sus países, en sus organizaciones, apoyando estos procesos. Y este mentor lo que se encarga es, a través de la inspiración, de la experiencia, del prestigio que tiene, de la madurez, no estoy hablando de la edad, óigase bien, y de la influencia, logra impactar a ese mentorizado y gestionar el conocimiento dentro de la organización. Porque muchas veces vamos a buscar afuera, vamos a buscar consultores afuera, cuando adentro podemos gestionar ese conocimiento, esa experiencia y sacarle mucho provecho a lo que se está haciendo. Quiero presentarles un modelo propio que creamos dentro de la universidad. Tengo la experiencia, la fortuna y la dicha de ser la autora, junto con otro docente que me apoyó en este modelo de mentoring. ¿Okay? Lo denominamos el modelo EAN Mentoría Docente. Y es un modelo, básicamente, en donde que nace, obviamente que logré ponerlo en práctica en esta pandemia, queridos estudiantes, profesores, vicedecano, pues por lo que pasó. Y aquí es donde quiero decirles que las crisis sí son oportunidades. Las crisis no solamente tenemos que verlas con una connotación negativa, porque siempre que hay una crisis hay una solución. Y si no hay solución, pues no hay solución y hay que seguir. Entonces, fue en este momento, porque yo venía ya varios años trabajando el proyecto, en el que por esta crisis, en marzo, cuando todos los docentes, ustedes saben, tuvimos que irnos rápidamente, lo presencial pasó a lo presencial asistido por tecnología, otros lo llaman virtual, otros lo llaman de forma remota. Pues nos encontramos con profesores que no tenían esas habilidades tecnológicas, ni didácticas, ni pedagógicas para sentarse al frente de un computador, capturar a esos estudiantes, poderlos motivar, poder desarrollar sus clases, pero teníamos otros que ya tenían más de 15 años de experiencia haciéndolo. Entonces, lo que hice fue desarrollar un modelo propio, conocer a la organización, estudiar la cultura de la organización rápidamente y implementar un modelo en donde los profesores más experimentados en didácticas, tecnologías, manejos de plataformas, gamificación, evaluaciones en línea, todos estos temas iban a ser parte de del proyecto EAN Mentoría Docente. Se llevó a cabo en el primer semestre del año con unos indicadores bastante maravillosos. No eran capacitaciones, era un acompañamiento. Ese compañero de trabajo con el que me veía todos los días y me tomaba el café, es ahora mi partner, es ahora esa persona que me acompaña a que yo pueda seguir creciendo, porque yo tengo muchas habilidades, conozco mucho de la disciplina, pero quizás me limite. Es un proceso en el que aprenden dos, tanto mentor como mentorizado, un proceso que lo dividimos por etapas, un proceso que fue voluntario y en el cual tuvimos la oportunidad que trabajaron más de 100 profesores, en donde presentamos beneficios, digamos, salario no emocional para profesores para que se motivaran a seguirse preparando. Participaron todos los docentes, cátedra y planta.
y obviamente le damos la oportunidad para que los mentores también fueran mentorizados. Ustedes dirán, pero ¿cómo un mentor puede ser mentorizado? Claro que sí. Yo puedo ser mentor y tener mucha trayectoria y experiencia en algo, pero siempre voy a tener algo que aprender, y eso es hoy parte de la cultura que hoy está en la Universidad de AN, y es, si yo, Lorena Piñeiro, soy experta de pronto en negociación, en temas de liderazgo, pero quiero hoy trabajar temas de marketing digital porque me apasiona el marketing digital, pues yo puedo ser mentora en negociación y liderazgo, pero puedo pedir una mentoría en marketing digital y empezar a desarrollar mis habilidades con mi partner, con mis compañeros y con mis amigos. Como les decía, fue un proceso, no quiero aburrirlos con el modelo, yo les voy a dejar esta presentación y ojalá, y si están interesados, también en la Universidad de Chile podemos compartir experiencias. Fue un modelo en donde se hizo un diagnóstico y un autodiagnóstico, se creó un plan de mentoring, se hizo un seguimiento de aplicación de esas reuniones de mentoría entre docentes, y obviamente ya estamos en el proceso de recolección de resultados, segunda etapa y fase, segundo semestre del año, y publicación próximamente. Entonces, aquí hay muchas generalidades del modelo que les comentaba. Es un proceso de coaprendizaje donde aprenden cada uno de los dos. La responsabilidad del aprendizaje es del mentorizado, de ese que quiere aprender. Él es responsable. El mentor puede darle a su mentorizado redes que él tenga de experiencia, puede apoyarlo con, digamos, forma en cómo él hace las cosas, puede trabajarle habilidades blandas y demás. Digamos que fue un proyecto muy bonito. Este mentor es un líder inspirador, motivador, humilde ante todo, empático, y cuando hablo de humilde es porque pues estamos trabajando con pares, y es muy importante cuando usted trabaja con pares, con personas de su misma línea, siempre va a haber alguien que sepa algo que yo no sé, y es muy importante desarrollar la humildad. Entonces, como les decía, es un modelo que hoy nos enorgullece. Esperamos mucho tanto del mentor como del mentorizado, está en su segunda fase. Se trazan nuevos objetivos para esta segunda fase, ya solamente no desarrollo habilidades y didácticas en pedagogía, sino que empiezo a desarrollar cualquier temática en la que yo esté interesada. Voy a empezar a desarrollar estos beneficios de la mentoría. El programa de mentoría está enfocado a la planeación, al durante y al seguimiento y evaluación de cualquier clase docente. Entonces está dividido por fases, y en cada una de las fases hay un desarrollo de habilidades, de experiencias, de trayectorias y de herramientas que como objetivo lo que tenemos es una landing page, y todo el mundo, toda América Latina va a conocer el modelo. Vamos a entregar las herramientas que salieron en esta landing para ustedes. Para todos los países que estén interesados en conocer qué herramientas se desarrollaron durante el programa, y pues decirles que es muy, muy importante gestionar el conocimiento, que sí se puede y que tiene muchas ventajas. Finalmente, y ya para no cansarlos y no aburrirlos, algunas recomendaciones para estos líderes transformacionales, estos que se están formando y ustedes que están liderando organizaciones. Por favor, desarrollemos, necesitamos líderes resilientes, tenemos que tener la capacidad de adaptarnos, ¿verdad? De que si nos caemos, nos volvemos a levantar, que a pesar de las dificultades, como está aquí esta hojita que les estoy mostrando, en un terreno tan árido, fue capaz de volver, de nacer, de dar vida y de resurgir. Dificultades vamos a tener siempre, pero nuestra capacidad de resiliencia hoy se pone a prueba. Encontramos hoy en nuestros jóvenes que cada vez se sienten más angustiados y preocupados. Hemos visto en Colombia, no sé en Chile, pero en Colombia las tasas de suicidios han aumentado en nuestros jóvenes, cosas que nos preocupan mucho. Por eso hoy estamos formando en resiliencia. Nos importa en que tengan la capacidad de levantarse, que sepan que problemas siempre va a haber, pero que después de ese problema viene un aprendizaje y vamos a lograr salir adelante. Priorizar lo humano, se los he dicho durante toda esta charla, esta conversación, toca cuidar al humano, cuidar a nuestro cliente interno, a nuestros empleados, a las personas que trabajan con nosotros, escucharlos. Necesitamos empleados felices, nos van a dar mejores resultados. ¿Okay? Gente motivada va a dar mejor siempre resultados. Apoyarnos en datos y en tecnología. Estamos viviendo una revolución, seguimos haciéndola. Hoy gracias al Internet podemos estar aquí, hoy gracias a la tecnología podemos seguirnos comunicando. Es importante que manejemos los datos,
todo el tema del Big Data es fundamental, el Internet de las cosas, de la inteligencia artificial, de la realidad aumentada, pues son temas que ya no son de película de ficción, son temas que los estamos viviendo y que hoy las organizaciones necesitan implementarlos para poder seguir en el mercado, básicamente. Flexibilidad y adaptación a nuestras formas de operar. Tenemos que saber, necesitamos empresas saludables. Hoy muchas mujeres, y no alcancé a hablarles un poco del tema de género, pero me he encontrado en mi día a día docentes, mujeres, trabajadoras que tienen 2, 3 hijos, que están en casa, que antes los mandaban al colegio, ahora no pueden. Y yo simplemente como líder o jefe no puedo simplemente decir usted tiene que hacer lo mismo que hacía antes, 10 veces más. No me importa que usted esté trabajando en su casa. Eso no puede seguir siendo así. ¿Por qué? Pues porque cambió el mundo. Y al cambiar el mundo, pues tenemos que ser flexibles, esa flexibilidad cognitiva de la que les hablaba. Mayor orientación al servicio, por favor, en el foco en el cliente. Eso va a hacer que las organizaciones se mantengan en pie. Siempre fortalecer la comunicación de manera efectiva, pero sobre todo la escucha. El buen líder no es el que más habla, el buen líder es el que mejor escucha y el que más escucha a sus colaboradores, a sus pares. Ese es el jefe que se va a destacar. Cuidado con la impulsividad y perdón por la foto, pero cuidado con la impulsividad. Acuérdense de siempre tomarse unos minutos antes de tomar decisiones, de mirar cuáles son las consecuencias de esa decisión que va a tomar, quiénes están implicados. Ustedes ven ahí el mapa del conflicto, la persona es muy importante, el problema es muy importante, el proceso es muy importante, las 3P del conflicto. Visión. Y aquí tenemos un gran visionario que creyó en que las cosas se podían hacer diferente y necesitamos creer en que las cosas van a ser diferentes, en que todo puede ser mejor, en que hay formas diferentes de hacer las cosas y desarrollar esa visión, no solamente nosotros, sino en nuestros equipos. Y ya para finalizar, los dejo con esta frase que me encanta y es: dar ejemplo no es la principal manera de influir sobre los demás, es la única manera. La excelencia de un líder se mide por su capacidad de transformar los problemas en oportunidades. Esto que pasó con este programa que les mostré de mentoring fue una oportunidad, fue un problema que tuvimos, pero encontramos una oportunidad y hoy nos sentimos pues muy felices de lo que estamos haciendo. A ustedes muchísimas gracias por escucharme, me encanta estar aquí con ustedes y mis mejores deseos para todo lo que venga. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctora Piñeiro, por su excelente exposición, brillante exposición, muy clara y muy atingente a lo que está sucediendo hoy día y a las capacidades que tienen que fortalecer nuestros estudiantes que hoy estudian gestión de organizaciones con nosotros y gestión de equipos de trabajo. El liderazgo en los equipos de trabajo, yo diría, es, como usted misma lo planteaba, lo más complejo que hoy tenemos que nosotros enfrentar. Porque administrar procesos inertes, ¿cierto? Administrar una planilla de cálculo donde podemos equivocarnos, podemos corregir, ¿verdad? Es distinto y mucho menos complejo a administrar personas que tienen decisiones propias, que tienen problemas, ¿verdad? Y que tienen una vida. Por cuanto nosotros al dirigir estos equipos también influimos en alguna o de alguna forma en la vida de las personas, lo que es muy relevante. Doctora, yo quisiera aquí partir con algunas interrogantes, porque la verdad que quedaron bastante claras todos los temas más coyunturales en la presentación, pero surgen algunas dudas que las voy a cotejar también con las del público, principalmente respecto de lo que hoy sucede. Usted nos planteaba ahí que, bueno, la tesis de Goleman, ¿cierto?, de estas distintas estructuras que pueden tener los líderes en relación a cómo enfrentan el liderazgo y cómo desarrollan su liderazgo desde lo más rígido, lo autocrático, ¿cierto?, hasta lo más democrático o las redes propias que pueden generar los liderazgos. Sin embargo, aquí, Johan, por ejemplo, de la audiencia, estudiante nuestro, plantea que hoy, ¿verdad?, cuando el mundo cambió, ¿cierto?, cuando hoy día estamos ejerciendo liderazgo hacia un monitor, hacia una pantalla, ¿verdad?, donde las personas están en sus casas, ¿verdad? ¿Cómo se puede lograr, y lo leo textual,
para que se interprete bien la pregunta, ¿cómo se puede lograr, profesora, dice, ser un buen líder sin tener un contacto cercano con los trabajadores, de tal forma de ejercer este liderazgo y control, pensando además de que podría ser una tendencia que además esta se mantenga en el tiempo? Y yo lo complemento porque precisamente era una de las interrogantes que yo tenía, es muy atingente la pregunta de Johan, y yo lo complementaría con algo más, es... doctora, ¿qué sombrero nos ponemos hoy día en este momento complejo de los que planteaba Goleman, complementando la pregunta de Johan, que es muy buena? ¿Qué se nos sugiere a quienes hoy día tenemos la responsabilidad de dirigir equipos de trabajo en los distintos contextos? ¿Qué conviene más? ¿Qué sombrero ponerse, cierto, hoy día de los que allí se planteaba? Bueno, muchísimas gracias y me encanta esa pregunta, Johan. Excelente pregunta. Y bueno, aquí vienen varios elementos, sobre todo con esta virtualidad en la que estamos hoy. Y esto tiene que ver con protocolos y diseño, cómo llenamos esos vacíos hoy de esa gestión organizacional y cómo diseño nuevos protocolos rápidamente para la organización. Estoy hablando de, tenemos una reunión, ok, si tengo un buen ancho de banda, ¿qué es lo que primero le tengo que pensar? Oiga, ¿realmente mis trabajadores hoy, mis colaboradores, tienen un buen ancho de banda? ¿O definitivamente se quedaron con el internet que tenían en sus casas para las tareas de sus hijos? Si yo no evalúo estos aspectos, pues muy difícilmente siempre voy a encontrarme al trabajador que me dice, no puedo prender mi cámara. Y obviamente sé que obviamente el prender la cámara consume mucho ancho de banda, pero es que cuando apagamos la cámara, se nos va la mitad de la comunicación verbal. Ustedes saben que mucho del 60-70% de la comunicación es no verbal. Esto que estoy haciendo yo con las manos, el poder que ustedes vean mis ojos, mi forma de hablar, eso habla mucho de lo que está pasando y cómo quiero llegar a los demás. Entonces, en algunas organizaciones ya se han definido protocolos para las reuniones. El gerente general en la organización en la que yo trabajo es... a mí me gusta ver a las personas y a mí me gusta poder verlo, me gusta poder, pues no falta el que no se ha bañado a las 10 de la mañana, no pasa nada, no se le obliga a nadie a prender su cámara, pero sí este tipo digamos, de protocolos de cómo vamos a manejar las reuniones. Vamos a tener reuniones eternas de 3 horas, cuando después de 1 hora, yo sé que ya estamos aquí pensando en la pausa activa para pararnos, claro. Es importante tener ese tipo de convenciones. Las reuniones tienen que ser ágiles, tienen que ser eficientes, pero sobre todo, Johan, el comunicar. Si yo sé que no te estoy viendo todos los días, pues es importante que tú sepas de mí. Para eso tenemos intranet, de lo que tengan las organizaciones, tenemos los correos, todo el tema de mailing, el poder, yo generalmente una vez a la semana a mis colaboradores me gusta hacerles un video para contarles qué pasó esa semana. Me gusta reunirme con mi equipo primario una vez a la semana. Al resto del equipo, porque no me puedo reunir con todos toda la semana, dada la cantidad de ocupaciones, me gusta hablarles a una cámara y decirles, esto pasó. Me gusta que siempre entiendan que hay alguien esperando ser escuchado y siempre van a encontrar, pues, obviamente, respuesta. Entonces, esa comunicación, ese comunicar es muy importante. Y ahora, lo que preguntaba Humberto, en términos de qué sombrero nos ponemos, yo creo que es el sombrero del líder circular. Tenemos que hacer una amalgama del sombrero en donde entendamos que no podemos trabajar solos. Es lo primero. En este momento en el que estamos, tenemos que apoyarnos en los equipos. Hay momentos en que nos cansamos mucho, tú lo debes saber, en estos momentos hemos tenido jornadas agotadoras, pero el tener la oportunidad de apoyarme en otro, de delegar funciones, del saber que tengo un equipo y que no lo voy a hacer sola, es muy importante. Entonces, liderazgo circular y ese liderazgo transformacional del que hablo es no dejar de inspirar. En este momento hay muchas responsabilidades, metas por cumplir, presupuestos que cumplir que a veces nos presionan. Entonces yo vuelvo y digo, el sombrero me lo voy cambiando día a día, hora a hora, dependiendo, porque va a haber momentos en que si hay que cumplir la meta y estoy a esto de cumplirla, pues quizás me toque sacar el autocrático en algunos momentos y toca hacerlo, pues toca hacerlo, sin olvidar lo humano. Yo puedo ser muy autocrática, muy directiva, puedo serlo, pero siempre respetando a ese otro que está ahí al frente, como persona, como ser humano, pero sobre todo como profesional, que es con el que nos estamos relacionando. Entonces, yo no me caso con ningún
con ningún estilo de liderazgo. Creo que ahora más que nunca están siendo cambiantes y dependiendo de la situación voy a tener que asumir. Pero sí, trabajo en equipo, no tomar decisiones yo líder conmigo mismo, porque realmente el aprender de otros nos va a permitir gestionar mejor ese conocimiento del que les estoy hablando y tomar mejores decisiones. Muy bien, muchas gracias, muy claro, doctora. Aquí quiero interpretar un poco lo que están viviendo hoy día nuestros estudiantes de último año. Nosotros formamos gestores de empresas en nuestra carrera, ingenieros comerciales, que es una carrera que probablemente no existe, son más bien administradores de empresas en Colombia, doctora. Y siempre existe, cuando uno está a puertas de salir, ¿cierto?, al mundo laboral, este temor de asumir el liderazgo en equipos de trabajo donde ya existe una madurez y hay gente que va a estar a cargo mío. A mí me pasó cuando egresé a la universidad a los 24, 25 años, ¿cierto?, y tenía a mi cargo gente que tenía igual o más edad que mis padres, por ejemplo. Y eso cuesta mucho para uno cuando es muy joven adaptarse a aquello, ¿cierto? Y enfrentar la gestión en esos equipos de trabajo, siendo uno el que tiene la mochila, ¿cierto? El peso de llevar ese equipo adelante. Eso se gana sin duda con las experiencias, pero al principio cuesta. ¿Qué tips o qué consejos usted puede dar a nuestros estudiantes que hoy día están egresando y que van a tener ese desafío y es un temor que sin duda hoy día ellos tienen? ¿Cómo lo voy a hacer para poder enfrentar estos nuevos escenarios ante gente que tiene mucha más experiencia que yo y sabe probablemente mucho más que yo sus labores, pero que me va a tocar dirigirlos? Claro que sí, Humberto, me encanta esa pregunta, pero me hiciste devolver unos cuantos años atrás. Yo tuve la oportunidad, yo estudié en una universidad privada aquí en Colombia, que quedaba en el centro de Bogotá, en toda la Candelaria, y resulta que yo tuve todos mis profesores, ya eran señores grandes, y años después, oh sorpresa, cuando llega esta estudiante a ser la jefe de todos ellos, ¿no? Discúlpame un segundo, creo que voy a perder la batería, no estaba conectado. Y resulta que llegué yo como jefe pues obviamente me presenta como la directora ahora de todo este equipo, y cuando ellos se sorprenden al verme, pero ¿cómo así? Usted es la estudiante, y los estudiantes no superan a los maestros. Eso fue algo que me chocó mucho y me motivó mucho. Lo primero que les puedo decir es, motívense. Siempre se van a encontrar con esos egos, siempre a nivel laboral y profesional se van a encontrar con ese ego que va a decir, pero usted tan joven, y yo fui egresada, perdón, y modestia aparte, cargador del computador, a los 19 años. Yo terminé mi carrera a los 19 años y empecé, obviamente, mi carrera muy, muy joven. Y me encontré muchísimo siempre con ese choque, y siempre que iba a liderar equipos, y era esta persona, usted es muy joven, pero usted cómo va a ser la jefa, usted cómo, primero obviamente el liderazgo se gana, y es lo que quiero decirles, uno no puede llegar diciendo aquí yo soy el jefe porque firmé, ya les dije, eso no es liderazgo. Entonces, mucha autoconfianza, porque si ustedes están bien preparados, estoy segura que están muy bien preparados, tienen que saber que van a hacer un muy buen papel. Entonces, autoconfianza, pero sobre todo humildad y empatía, el poder saber y ponerme en la posición de otros. Yo me puse en la posición de ellos y pues me di cuenta que no era fácil para un profesor de 70, de 60 años que una mujer tan joven llegara ahora a dirigirlo, a darle órdenes, pero me los fui ganando. ¿Con qué? Con confianza, con trabajo y con ejemplo. La única forma de inspirar es con el ejemplo. Si yo no daba ejemplo en lo que hacía, no me los iba a ganar. Y después de eso, pues estuve 4 años liderándolos y haciendo un equipo genial y sacando adelante más de 1.200 estudiantes que tenían en carrera en ese momento. Entonces, autoconfianza, humildad y sobre todo, pues esa confianza en que están ustedes muy bien preparados y el ejemplo, sobre todo el ejemplo.
Muchas gracias, doctora, por los consejos para nuestros estudiantes. Sin duda que son muy útiles y les permite orientar mejor esta incertidumbre que tienen para poder asumir esos liderazgos. Y por último, considerando que ya estamos en el tiempo, hoy día nosotros vivimos, y no solo en Chile, sino que en Latinoamérica se están generando procesos de migración, ¿cierto?, de ciudadanos de un país a otro, y esto implica cambios culturales, sin duda, interpretar nuevas realidades, conocer nuevas costumbres, ¿cierto?, nuevas formas, y eso sin duda para las personas que también dirigimos equipos de trabajo en organizaciones, nos presenta un nuevo desafío, considerando que hoy hemos hablado del líder, hemos hablado de quién lleva, ¿cierto?, el peso y la responsabilidad dentro de los equipos y los debe coordinar. Sin embargo, los equipos de trabajo también han cambiado hoy día. Son multidisciplinarios, también tienen un nivel intelectual distinto, el acceso en general que hoy existe a la educación es mucho mayor al que existía una década atrás o más años atrás. Por lo tanto, también tenemos equipos más capacitados. O sea, tenemos gente más capacitada por un lado, tenemos gente con distintas culturas dentro de los equipos de trabajo. En consecuencia, tenemos equipos mucho más complejos de administrar, ¿cierto? ¿Cómo esto usted lo visualiza? ¿Cuáles son los temas importantes que nosotros debemos tener en consideración de forma transversal, ¿verdad? Para poder enfrentar a estos equipos de trabajo, enfrentar en el buen sentido, abordarlos y poder trabajar bien con ellos. Considerando todas estas variables que son culturales y también de una mayor cualificación de los trabajadores. Gracias, Humberto. Y también me encanta, eso me da para otra conferencia completita porque tiene que ver con cómo dirigimos a través de la diversidad cultural y de la diversidad en general. Y yo lo resumo en una palabra que se llama mentalidad global. Bueno, son dos palabras, mentalidad global. Si yo formo personas que son capaces de desarrollar su mentalidad global, tengo la capacidad de dirigir a través de la diversidad cultural. ¿Okay? Esa mentalidad global que entienda que hay diferencias, que puedo tener equipos multiculturales, multidisciplinarios, pero sobre todo que entienda, y esto siempre se lo recargo al equipo, usted siempre va a encontrar personas más brillantes que usted, no importa. Usted tiene que aprovechar y sacar lo mejor de los otros. Si usted tiene la capacidad de motivar, y aquí viene toda una teoría, que es la teoría de la motivación, si usted tiene la capacidad de motivar y sacar lo mejor de otros, esto va a estar en beneficio de su organización, del proceso que usted dirige. A veces nos encontramos es que usted es mejor y me da miedo porque pues yo soy la jefa y de pronto usted pues pueda que se destaque más. Esos son pensamientos que no pueden tener. Hoy un líder no tiene ese pensamiento. Un líder se encuentra con alguien brillante y saca lo mejor de esa persona y lo pone en práctica para el proceso y saca provecho de ello. Obviamente entendiendo que somos diversos, entendiendo, hay un modelo que me encanta y se los dejo para que lo estudien, en el modelo CW de los profesores Solomon y Shell de la Escuela de Harvard, que habla sobre esto, cómo desarrollar mentalidad global. Lo aplico yo en mis clases muchísimo, es un modelo muy grande y entiendo cómo comprender las jerarquías, el trabajo en equipo, cómo trabajar la orientación al logro, cómo trabajar el individualismo, cómo trabajar, bueno, son muchas variables que implican, pero para esto tenemos que prepararnos y formarnos, Humberto, no hay más forma. Con esto no se nace, esto se aprende. Entonces, pues eso sería. Muchísimas gracias. Y creo que me toca que sea la última porque ya tengo 3:30 un comité. Sí, no, doctora, precisamente tenía pegado el micrófono, disculpe. Ahí sí, estamos muy bien, le damos las gracias por haber participado, por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que su agenda es muy agitada y ocupada y que se haya dado el espacio para poder compartir con nosotros. Ideal hubiese sido haberla tenido presencialmente acá en Chile, haberle invitado a conocer el sur de Chile, que es maravilloso, pero ya tendremos la oportunidad. Ya tendremos la oportunidad de hacerlo. Muchísimas gracias por haber aceptado, insisto, nuestra invitación y damos las gracias para cumplir con el protocolo al cierre. Les damos las gracias a todos, señoras y señores, estimados estudiantes, académicos de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma de Chile, emprendedores, redes de apoyo, quienes hoy nos acompañan.
también empresarios que se han conectado. Para nosotros es muy importante este tipo de actividades y agradecemos sinceramente vuestra valiosa presencia y también dejamos abierta la invitación para todos ustedes a futuros encuentros. Muchísimas gracias, doctora. Haremos llegar un presente vía correo, ya que no se lo podemos entregar personalmente. Un gran abrazo virtual para usted y para todos quienes hoy nos han acompañado. Humberto, muchísimas gracias a ustedes. El presente es estar aquí con ustedes. Esto es maravilloso, me siento feliz. Este diálogo me encantaría que, pues obviamente hubiera durado mucho más porque todavía hay muchos temas que podemos evacuar, pero aquí estamos. La Universidad de DAN es su casa también para cuando quieran venir y tengamos la oportunidad, y espero irlos a visitar algún día. Un fuerte abrazo y gracias a todos. Universidad Autónoma de Chile, muchas gracias. Adiós.